Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿De corazón? Bueno, y de pensamiento, porque a veces estamos aquí en el cuerpo, pero el pensamiento anda por allá. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana que Dios les bendiga, hermanos, a todos. ¿Sabe usted que para nosotros es una responsabilidad predicar la palabra de Dios, pero también es un gozo, es un deleite poder compartir la palabra de Dios? Y en esta mañana le damos gracias a Dios por el pueblo que está aquí congregado, por el pueblo que está aquí unido, porque cada día Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y antes de que pase a la predicación, yo quiero pedirles a todas las mujeres de la iglesia Agape, a todas las mujeres que al finalizar se queden, todas las mujeres, ¿sí? Que al finalizar se queden. Tenemos una platiquita por ahí de 5 minutos por ahí, o a lo mejor menos, ¿sí? Pero acabando el servicio, luego nos juntamos en esta parte de acá. Amén. Como que no se oyó, dijeron las hermanas. Bueno, las espero aquí de este lado, a todas, a todas. Entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo, entrando a la palabra de Dios, y vamos a ver lo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Yo creo que la mayoría de la iglesia, hermanos, se estuvo exponiendo a los temas que se dieron acerca de sanidad interior. Amén. A ver, levante la manita, ¿cuántos estuvieron viniendo domingo tras domingo y se expusieron a los temas de sanidad interior? Mire, la mayoría, qué bueno que está aquí la mayoría, qué bueno. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a ver algo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Cada uno de nosotros que nos expusimos a lo que es el tema de la sanidad interior, Dios a través de esos temas nos enseñó el camino para lograr la felicidad en Cristo. Cada tema que usted aprendió, que usted recibió a través de cada domingo, es una enseñanza que Dios trajo a su vida para que usted viva una vida feliz en Cristo. Nos muestra que Él ya dio su vida por nosotros. Ahora nos toca a usted y a mí, ¿sí? Seguir día tras día, día tras día en esa completa libertad, en esa completa sanidad. Esto no es de que ya vine, ya lo escuché, ya me lo sé y se acabó. No, esta sanidad es día con día, continuamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos, el enemigo vuelve a venir, vuelve a atacar y vuelve a hacer estragos en la vida del creyente. A lo largo de estos temas que se estuvieron dando de sanidad interior, se ha hecho un recorrido sobre los aspectos fundamentales de la vida del cristiano, tales como la autoestima baja, el no perdonar, el rechazo, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya se lo sabe. A través de todos esos recorridos, hermanos, nosotros confiamos en que Dios haya puesto en el corazón de cada uno de ustedes esa hambre, ese deseo de permanecer en las cosas de Dios. Amén. Ese deseo de permanecer en esa sanidad interior día con día. Y usted y yo tenemos que determinarnos a guardar y poner por obra la libertad y la sanidad que se ha dado a nuestras vidas. Permanecer en ello significa que usted está permaneciendo en esa libertad espiritual. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque yo les decía, sanidad interior, quizás usted diga, bueno, yo no estoy enfermo, yo estoy sano, pero estamos hablando de una sanidad espiritual. Amén. Y a través de esos temas, usted se dio cuenta qué es lo que su vida necesitaba. Amén.
Y si usted se dio cuenta, y si usted abrió su corazón, si usted abrió su entendimiento y usted se expuso a esta palabra y dijo, Señor, yo quiero, porque muchos aún oyendo la palabra, aún oyendo los temas, como que se sienten como que no, eso no, como que no, ¿de dónde traen todo eso? Todo eso está en la palabra de Dios. Y todo eso Dios lo quiere para que tú vivas en una completa libertad diariamente, no cada mes, ni cada año, ni cada vez que se prediquen estos temas. Diariamente tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida sana, espiritual en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted, yo le puedo preguntar a usted en esta mañana, o usted me puede preguntar a mí, hermana, pero ¿cómo le puedo hacer para yo vivir diariamente así? Si las luchas están diariamente, ¿cómo le puedo yo hacer? Para esto, hermanos, yo quiero que usted entienda lo que significa la palabra permanecer. Fíjese, permanecer en Cristo es una condición indispensable para la vida del creyente. Amén. Es una condición indispensable. Otra, cuando una persona toma la decisión de permanecer y perseverar en Cristo y en su palabra, tiene que comprender que se ha hecho o que ha hecho la decisión de negarse, ¿sí?, a sus propios pensamientos y todo deseo de la carne. Si no, de lo contrario, esa persona oyó, pero no recibió y no entró esa palabra en su corazón. Permanecer en el hebreo significa quedarse en un solo lugar. En el hebreo, pero quiero decirle que en el griego también hay un significado de esta palabra permanecer. Y permanecer en el griego es tener una relación mutua con Dios. Amén. Fíjese que las dos definiciones, tanto en el hebreo como en el griego, van juntas, van pegaditas ahí. Si usted y yo o toda la iglesia se expuso a estos temas que fueron de grande bendición y de gran liberación para la vida de la persona que estuvo recibiendo esos temas, entonces esto significa que usted tiene que perseverar en una relación mutua con Dios, donde va a haber confianza, lealtad entre Dios y yo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces, eso es permanecer. Ahora yo le quiero dar la definición de lo que significa perseverar. Perseverar es la acción o el efecto de continuar. Eso significa continuar. Y esta es una acción. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo voy a tener una relación mutua entre Dios y yo, la voy a tener cada año. Amén. La voy a tener continuamente. Y esta palabra continuamente es seguido. ¿Cada cuándo? Del diario. Porque Satanás, el enemigo del cristiano,
anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien atacar. Pero si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú tienes una relación con Dios día con día, tu fe se va a hacer fuerte, tu fe se va a hacer firme y tú vas a poder permanecer en la palabra de Dios. Tú vas a poder permanecer en esta sanidad que se te ha dado a través de la palabra de Dios. Amén. Seguimos adelante. Yo lo invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Verso 31. Y dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, un pasaje donde se nos está indicando ahí que si tú y yo permanecemos en la palabra, vamos a ser unos buenos discípulos de Dios, unos buenos hijos de Dios, unos buenos cristianos. Y eso va a dar igual a unos buenos padres, unos buenos hijos, unas buenas hijas, una buena familia, un buen hogar, una buena iglesia. Amén. Si permanecemos en la palabra de Dios. Para esto, yo te quiero traigo aquí 10 puntos, pero no sé si nos dé tiempo, aunque el tiempo se lo dejamos a Dios. Amén. Y por ahí he oído que a veces los predicadores dicen, bueno, yo voy a seguir predicando, si te quieres ir, te puedes ir, si no, pues te puedes quedar, pero yo digo como que se oye medio así. Pero bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta mañana. Amén. Que sea lo que Dios quiere que tú y yo nos llevemos en esta mañana. Gloria al Señor. Y vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué le parece? 10 puntos. ¿Cómo hacerle yo para permanecer en esa sanidad? ¿Cómo hacerle yo para mantenerme en esa liberación, en esa sanidad interior? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Amén. Y el número 1, vamos para allá. Número 1. Y el número 1 es cómo mantenerme en esa sanidad interior. Para esto, como cristianos, como hijos de Dios, la número 1 es desarrolla una vida continua de oración. Tú tienes que desarrollar una vida continua. Y continua quiere decir, te las acabo de decir ahorita, hermano. Continuar, una vida continua quiere decir una vida diariamente, seguidamente, a cada momento, a cada instante, a cada minuto que tú puedas, tú vas a tener que aprender a desarrollar una vida de oración. ¿Por qué una vida de oración? Porque el cristiano sin oración no es nada. Amén. No es nada. Para esto, yo te pido que busques Mateo 26, 41. Sí, antes de leerlo, fíjese, Jesucristo nos habló de velar y orar. ¿Sí? ¿Para qué? Para no caer en tentación. Una de las cualidades que desarrollamos en la oración es el dominio propio. Por eso, si tú y yo no aprendemos a tener una vida de oración, no vamos a desarrollar nada. No va a haber nada que nosotros podamos hacer. Pero si tú empiezas a desarrollar una vida de oración, tú vas a aprender a tener dominio propio. ¿Qué es esto, hermana? Dominio propio es el control que tú tienes sobre ti mismo.
O también el dominio propio es el control de las pasiones o apetitos sexuales o sensuales. También es alejarse del pecado. Todo esto tú lo vas a poder hacer si tú estás en oración. Vas a empezar a desarrollar dominio propio en ti para poder decir no al pecado, sí a lo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mateo 26:41 dice: velad y orad. ¿Para qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. La gente a veces no le gusta orar. ¿Sabe por qué? Porque dice, orar es perder el tiempo. Yo entro a las 7 de la mañana al trabajo. ¿A qué horas voy a orar? No, yo entro a las... pues no creo que entren a las 6 de la mañana, pero la hora más temprana de entrar al trabajo es a las 7. Pero la gente dice, no, yo me levanto desde las 5, me arreglo y todo y para estar a las 7 listas. Pero ¿no cree usted que Dios, el creador del universo, el que lo hizo a usted y a mí, el que le da vida, que por Él se mueve, que por Él respira, ¿no cree usted que Él se merece que se le dedique la oración en plena mañana, la primera hora de la mañana? Usted se puede levantar a las 5 y empezar su oración, media hora, ya de perdiz por ahí, ¿verdad? Pero muchos dicen, qué flojera, qué sueño, y está más rica la cama que el quererse levantar a orar. Pero si usted se propone, usted lo puede hacer, porque Dios nos dijo en su palabra, tienes que velar, tienes que orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. La carne dice, no, otro ratito más. Qué rico está el aire. Cuando hace frío, por la cobijita. Y cuando hace calor, pues tiene su aire y dice, ay, qué rico está el aire. No, otro ratito más. Y se le va, y se le va, y se le va. Y se pasó la oración, usted se levanta y dice, ya me tengo que ir a trabajar, ya tengo que llevar a los niños a la escuela, ya tengo que hacer esto, ya tengo que... Y no oro. Amén. Cristiano que se duerme, cristiano que se lo lleva a la corriente, hermanos. Dice un dicho en el mundo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Pero cristiano que se duerme, pues no le quiero acomodar ahí, pero se lo lleva a la corriente. Amén. Usted tiene que aprender a tener una vida de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Ora de vez en cuando estés en apuros y en aprietos, cuando estés en enfermedad, cuando todo te vaya mal, entonces ora. No, aquí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los tesalonicenses, les dice, iglesia, tienen que aprender a orar sin cesar, continuamente. Amén. Esto no es mío. Esto no es de los pastores que se les está invitando, iglesia, tienen que orar, iglesia, tienen que ayunar, iglesia, tienen que leer la Biblia, iglesia. No creo que lo hace uno por molestarlos. Es que la misma palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice que la iglesia tiene que aprender a orar. En estos últimos tiempos, hermanos, cuando todo ha cambiado, cuando la tecnología se ha desarrollado al máximo, cuando las modas, los estilos, el vivir, hasta el hablar, hasta el vestir, todo ha cambiado. A veces nosotros también queremos cambiar lo de Dios, pero lo de Dios no cambia, hermanos. Lo de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. De ayer, de hoy y de todos los siglos. Si la palabra de Dios me dice, tienes que aprender a desarrollar una vida de oración para que el diablo no venga y te ataque, entonces yo lo tengo que hacer. Amén. Número 2. Lea y estudie la palabra de Dios para que usted se pueda mantener en esa sanidad interior y en esa liberación que usted ha recibido. Lea
y estudie la palabra de Dios. Otra cosa no muy común que se da en la iglesia. En la iglesia. Permanecer en la lectura y el estudio de las Escrituras es muy importante, hermanos. Es muy importante. Por eso seguido se les dice, iglesia, se están discipulando. Iglesia, se está discipulando. Iglesia, viene un discipulado. Pero un discipulado, ¿a qué voy? Si yo voy los domingos, voy los jueves. En un discipulado, hermanos, usted aprende mucho de la palabra de Dios, aprende a escudriñar la Biblia, aprende lecturas, enseñanza, se empiezan a desglosar pasajes, oye, es algo tremendo. Créanme que tanto el que discipula como los que vienen a discipularse aprendemos. Amén. Aprendemos. Cada día que uno discipula a las personas que están en nuestro discipulado, uno aprende y se va, hermanos, con una palabra que, wow, Señor, pues primeramente es para el que está al frente y después para los que tenemos allí alrededor, amén. Por eso es necesario, iglesia, que usted se discipule, que estudie y lea la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a leer, a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y veíamos un pasaje en la mañana allí en el estudio de los discipuladores, Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Pero ¿cómo vamos a ser santificados? Juan 17:17. Perdón, ¿están poniendo los pasajes en la pantalla? Sí, ok. Juan 17:17. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo? A través de la palabra. Si tú no aprendes a tener una vida de estudio, de escudriñar la Biblia, de leer tu Biblia, tú no vas a poder permanecer en lo que Dios te ha dado. Amén. Tú tienes que aprender a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Y si en ti no hay ese deseo de leer, muchas veces dice la gente, no, es que yo nada más agarro, no la gente, a veces los cristianos he oído que dicen, yo nada más agarro la Biblia para que me dé sueño, hermana. Es que no puedo dormir, pero nada más agarro la Biblia y fíjese qué sueño me da. El diablo mentiroso. Amén. Pero la Biblia no se hizo para que usted agarre sueño ni para que le dé sueño. La Biblia se hizo y la dejó nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo tengamos vida, nos santifiquemos a través de ella y vivamos una vida en libertad. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Este ya se lo debe de saber de cajón, ni lo busque. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. No dice la televisión, no dice el celular, no dice las redes, porque ahora, hermanos, ahora usted ya no ve muy a menudo a la gente o a los cristianos con su Biblia bajo el brazo. Antes caminaban los cristianos así, mire, cuando iban a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, ahí iban los hermanos. Y muy conocidos decían, ahí van los aleluyas, porque les miraban la Biblia. Ahora ya no usan la Biblia, hermanos, ya no. Ahora con la modernidad que hay, ya nada más, ¿tu Biblia? Aquí traigo mi celular. Espérate, no cambies tu Biblia por nada, hermanos. Aunque tú tengas un celular, aunque tú tengas una tablet, aunque tú tengas una laptop, tengas todo lo que tengas, no cambies tu Biblia por nada del mundo. Amén.
Tú tienes que aprender a escudriñar la palabra, a buscar la palabra. Si yo te pregunto ahorita, búscame Nehemías, búscame Habacuc, Sofonías, ¿usted dónde lo va a buscar? Usted se va a ir hasta el final, pero no está al final. Entonces al principio, hermana, no está al principio. Es que ya se le olvidó porque no tiene la habilidad de estar buscando en la palabra de Dios. Ahora usted ya nada más le hace así. Ya, rapidito, no batalle. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Cristianos, hijos de Dios, iglesia, Dios te ama tanto, Dios dio su vida, Él dio la vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para que tú vivas en una libertad, para que tú vivas en una santificación, para que tú vivas, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que el mundo te está dando, no de acuerdo a lo que la televisión te está aventando, no de acuerdo a lo que el periódico, las noticias te dicen. Tú tienes que vivir una vida en santidad con Dios. Amén. Le recomiendo que agarre su Biblia, use su Biblia, ojéela, empiece a practicar, empiece a aprenderse los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros trae la Biblia? ¿Cómo se divide la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Oiga, hermano, es un deleite. Y si usted no siente eso, dígale: Dios, dame esa pasión por tu palabra. Hay un comercial que, voy a hablar un poquito. Hay un comercial por ahí que dicen: aficionados que viven, ¿qué? Intensamente el fútbol. Pero yo en esta mañana le digo: apasionese por Jesús, apasionese por la palabra de Dios. Dígale: Señor, dame esa pasión. ¿O no? Muy poquitos amenes. Amén. Pídele a Dios que el Señor le dé, hermanos, ese deseo, ese deseo de buscar la palabra de Dios. Porque esa es un arma bien poderosa para mantenerse en esa sanidad interior. Número 3. Congréguese de continuo en la iglesia. Ay, hermana. Fíjese, congréguese de continuo en la iglesia. Más antes, estoy hablando de más antes, las iglesias tenían sus cultos diariamente. A mí me tocó ir, hermano, de niña. Yo hasta llegué a decirle a mi mamá: mami, ¿no puedes faltar un día? Porque todos los días, el lunes servicio de oración, el martes servicio de mujeres, el miércoles servicio de varones, el jueves servicio de joven, y así, oiga, hasta el domingo. Yo decía: ay, todos los días. Yo decía: mami, ya no quiero ir a la iglesia. Pues usted no manda, mijita, mientras yo tenga vida, órale, vámonos. Y ahí me iba. Y llegábamos a las 9, 10 de la noche y a esa hora tenía que llegar yo a hacer la tarea. Por eso ahorita no hay excusas de que el niño, la niña, la jovencita no vino porque se quedó haciendo tarea. Lo primordial es la palabra de Dios. Por eso estamos como estamos, amén. Porque a las cosas de Dios, a lo espiritual, se ha dejado en segundo término. Y lo primero lo han puesto a las cosas de este mundo. Congréguese de continuo en la iglesia. La oveja que se aparta del rebaño. ¿Y quién es la oveja? ¿Quién es la oveja? Yo, diga, levante la mano y diga: yo soy esa oveja. Usted es esa oveja de Iglesia Ágape. Yo soy esa oveja de Iglesia Ágape. Pero si me aparto del rebaño, esa ovejita es la que corre mayor peligro de ser destruida por el enemigo. Amén. Las que se apartan, las que por ahí se les ve cada 4 años como el año que bisiesto de febrero, ¿verdad? Cada 4 años. Congregarse le permitirá a usted, ¿sí?, compartir y desarrollar un compañerismo con otros hermanos. También le ayudará a crecer espiritualmente. ¿Qué dice Hebreos 10:25?
¿Qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el pastor? Lo dice la palabra de Dios. Busque ahí mismo, vaya ahí mismo, pero en el capítulo 2, verso 3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Iglesia, usted y yo debemos de someternos a la autoridad de nuestro pastor o de nuestros pastores y darle cuenta a ellos de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Por decir, usted tiene una iglesia, usted es miembro de una iglesia, ok, pero usted no puede nada más hacer lo que a usted se le antoje, irse a un lugar a donde usted vaya. Usted tiene un pastor y su deber es venir con el pastor y avisar lo que usted va a hacer. Por decir, va a salir de viaje, pastor, mire, voy a salir de viaje, le comunico que no voy a estar así, 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 para que ore por mí. Perfecto, el pastor ya sabe dónde anda. Porque a veces se anuncian luego por ahí campañas o eventos y por allá andan los hermanitos. Oye, ¿sabe tu pastor? ¿Sabe tu discipulador? No, ¿para qué? Espérate, tú como oveja de un rebaño, hay alguien al frente de ti y tú tienes que aprender que tú no te mandas solo. Amén. Tenemos primeramente a Dios, que puso a nuestros pastores aquí al frente de nosotros. Como que ya no hubo muchos amenes, pero tenemos que aprender de todo, hermanos, tenemos que aprender. Usted ya no se manda sola, como hija de Dios, como pueblo de Dios y como oveja unida a un rebaño, usted tiene que dar cuentas a su pastor. Amén. Esto es lo que nosotros venimos aprendiendo cuando nos congregamos de continuo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Número 4. Crucifique la carne y el ego. Para que usted pueda mantenerse en esa sanidad interior espiritual, usted tiene que crucificar la carne, su carne y su ego diariamente, diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Tome su cruz diariamente y siga al Señor Jesús. Es importante, hermanos, es importante que se rompa con todos los viejos patrones o hábitos que se han tenido. Si usted en el transcurso de los cursos que se dieron, los estudios de la palabra que se dieron, usted ya rompió con todo eso, usted ya desechó todo eso, qué bueno, gracias a Dios. Pero día con día usted tiene que mantenerse desechando y desechando y desechando y desechando todo lo malo que el enemigo quiera venir a meter. Amén. Porque el enemigo no descansa, hermanos, él trabaja, él nada más está ahí acechando y acechando la vida del creyente. Pero usted tiene que aprender, hermanos, que usted tiene al Dios Todopoderoso de su lado, que nunca la va a dejar, nunca lo va a dejar. Él siempre va a estar con usted, hermanos, a su lado, en los momentos más difíciles y más duros. Ahí va a estar Jesús al lado suyo, para sustentarlo, para socorrerlo, para fortalecerlo. Amén. Como creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, siempre debemos estar dispuestos a negarnos a todo lo malo, ¿sí? Si los apetitos o deseos de la carne no se llevaron a la cruz de Cristo, o no los crucificó en la cruz de Cristo, o no les dijo no más
o no los llevó cautivos a la cruz de Cristo, pues esos apetitos, esos deseos, hermanos, haga cuenta que usted dejó una puerta abierta y los demonios regresan a su vida y vuelven a hacer estragos. Por eso, hoy se levanta usted y dice, en el nombre de Jesús yo rechazo y me niego a todo lo malo, y se levanta en el nombre de Jesús. Y durante el día usted tuvo sus luchas, pero también usted tiene que reconocer, Dios, en tu nombre soy más que vencedor. Perdóname, Señor, pensamientos, perdóname ideas, palabras, cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, y perdóname en el nombre tuyo, y propóngase y dispóngase y seguir adelante. Amén. Porque si usted dice, no, pues ya le fallé, no, pues ya hice esto, no, pues no, entonces ya no, ya. Y se queda así, eso es lo peor que usted puede hacer. Amén. Dios continuamente está dispuesto a perdonarnos. Lucas 9:23, ¿qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada año. ¿Cómo? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. No se acueste, no se duerma, no vaya a la cama, si no dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios por todo lo que se hizo durante el transcurso del día. A veces pecamos, ofendemos sin darnos cuenta. Usted dígale a Dios, Dios, perdóname. Aún en mis pensamientos, mi vista, en mi hablar, Señor, perdóname aún por lo que aún ni me he dado cuenta. Señor, pero yo te pido perdón. Amén. Busque Mateo 10:38. Sí trajeron su Biblia, ¿verdad? Amén, qué bueno. Mateo 10:38, ¿qué dice? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que muchas de las veces dicen, ay, qué mal me fue, uy, no, ya no sigo. No, al contrario, tienes que seguir en los caminos de Dios, tienes que caminar en las cosas de Dios. Tienes que aprender a ser un vencedor, a vencer, demostrarle al enemigo, demostrarle al diablo que Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, amén. Y Él no tiene parte ni suerte en tu vida, Él no tiene ya autoridad sobre tu vida. Tú tienes que aprender a decir en el nombre de Jesús yo puedo, en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer, en el nombre de Jesús Él me ha perdonado, en el nombre de Jesús soy libre, amén. Aparte tienes que decirlo, creerlo, y Dios se encarga de hacer su obra perfecta en tu vida. Gloria a Dios. Vamos en el número 5. El 5 es apártate del pecado. Hermana, pero pues yo ya no peco, yo ya no soy fornicario, ya no soy adúltero, ya. Espérate, esos son también pecados, pero como dicen por ahí, es que los pecados, como dicen, las mentiritas blancas o las mentiritas, es pecado. Pecados grandes o pecados chiquitos, no deja de ser pecado. Si a usted se le salió una maldición, ¿está mal? ¿Está mal? ¿Qué va a hacer? Ay, se me salió. Bueno, pues ya. No, arrepiéntase y diga, ay Dios, perdóname, y seguir adelante, amén. Pero hay veces que dice, oh, ya la dije, no, pues entonces ya puedo decir las que siguen. No, hermano, no se crea que el enemigo venga y le diga eso, no. Dice, apártese del pecado. Cada uno de nosotros, dice, debe de aprender a separarse del pecado. Esto implica alejarnos de personas que muchas veces nos hacen o nos invitan a pecar contra Dios,
Apártese de esas personas, apártese de esos lugares, apártese de toda circunstancia que sea un medio para inducirle a pecar. Amén. Porque a veces usted dice, no, yo ya soy limpio, soy cristiano, soy fuerte, tengo la palabra. Espérese, si usted sigue frecuentando ese tipo de personas, hermanos, no le van a hacer de bendición, ni le van a ayudar para nada en su vida cristiana, en su vida espiritual. La gente de allá afuera, las amistades, el mundo solamente le ofrecen lo malo. ¿Qué le puede ofrecer un amigo, una compañía sin Dios, sin esperanza? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Buenos consejos? ¿Buenas ideas? No. Ellos lo van a invitar, no, hombre, no le hagas caso a tu mamá, hombre, no, está loca. Así les dicen las gentes. Tu papá, no, hombre, ya pasó de moda, déjalos. Y luego dice, tu pastor, tú vas a la iglesia, no, hombre, eso es pura. Y el joven o la persona, el señor, el adulto, el jovencito dice, sí es cierto, ¿verdad? Yo creo que poniéndome a pensar, yo creo que sí, es mi mejor amigo, pues no, yo creo que sí, tiene razón. Y ahí va. Aléjese de todo lo que le aparte de las cosas de Dios. Aléjese de esas personas que le invitan a pecar contra Dios. Aquellos que le dicen, no, hombre, tomar no es malo, para abrir el apetito, hombre. Que me decirle que no, hermanos. Usted es el templo del Espíritu Santo de Dios y ese templo tiene que estar consagrado, vivir en santidad, amén. Usted debe de aprender. Oye, pero aquí, que allá. No. Dios le ha dado una vida, Dios le ha dado un cuerpo para que usted glorifique al Señor aquí en la tierra a través de lo que usted es, como cristiano y como hijo de Dios. Si esas amistades solamente le traen el portarse mal, el perderse, el hacer, el vivir una vida loca, como dicen por ahí una canción que más antes estuvo de moda. Y oiga, la gente cómo la cantaba, la vida loca, que la vida loca y quién sabe qué, pues porque así andaban, así vivían, por eso les gustaba la canción. Amén. Pero ahora no, hermanos, ahora en Cristo. Ahora en Cristo usted debe de aprender, hermanos, a separarse del pecado, separar esas amistades, escoger las amistades que lo van a guiar en un camino espiritual a las cosas de Dios. Si cree usted que es su amigo del alma, de la infancia, háblele de la palabra de Dios, pero ya no conviva con él, amén. Ya no haga lo que él hace. Usted debe de aprender a hacer eso. Ahora también, esto también incluye a que usted debe de deshacerse. Yo creo que ya lo hizo a través de los temas que se dieron. Tuvo que haberse deshecho de revistas pornográficas, revistas que no agradan a Dios, de discos que no dan la gloria a Dios, de películas que no son de agrado de Dios, fotografías que le recuerdan su vida loca, su pasado loco. ¿Para qué las quiere? No, ya no, tírelas. Objetos y todo lo material que esté directamente relacionado con el pecado, cualquier cosa que le traiga recuerdos que no sea de bendición, échelo a la basura, gloria al Señor. Usted debe de aprender a separarse del pecado. Usted como hijo de Dios es una luz y la luz no puede estar en las tinieblas. La luz tiene que servir para alumbrar a los que viven en tinieblas, no para vivir en las tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que aprender, hermanos. Esto no nada más es de recibir la sanidad, vine al curso de sanidad, qué bonito, qué hermoso, gloria a Dios. No. Esto es de diariamente, tiene que aprender a hacerlo, tiene que aprender a vivirlo y tiene que aprender a poner por obra estos pasos que estamos dando para que usted pueda mantenerse en esa bendición que Dios le ha dado. Amén. Gloria al Señor, porque por ahí luego oímos, ay, qué bonito, se habló, se expuso, recibí, y al otro día siento lo mismo, ando en lo mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted debe de proponerse de corazón recibir todo lo bueno y desechar todo lo malo. Amén.
y aprender a caminar y a vivir en lo que Dios quiere que la iglesia camine, gloria al Señor. Porque Dios quiere una iglesia santa, porque Dios quiere una iglesia limpia, porque Dios quiere una iglesia apartada de todo lo malo, gloria a Dios. Él viene por una iglesia santa, Él viene por un pueblo santo, por un pueblo escogido. Pero si usted y yo no nos proponemos a vivir y andar como Dios quiere, pues entonces, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame y dame la gracia y la sabiduría para que yo pueda vivir conforme a tu palabra. Amén. Seguimos adelante. Bueno, les voy a dar los textos. Proverbios 1:15. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice Proverbios 1:15? Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Quiénes ellos? Los pecadores. No andes en camino con ellos. ¿Qué dice? Aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie, porque los pies de los malos, dice el 16, corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Nada bueno se espera de la gente que no tiene a Dios. Usted sea un instrumento para hablarles de Dios, pero no sea un complemento para vivir como ellos viven. Amén. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Ya se cansaron? 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Va a alcanzar misericordia, va a alcanzar el favor de Dios. Amén. ¿Y qué dice Juan 8:10-11? Fíjese que aquí en este pasaje, en este pasaje nos está hablando acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Sí han leído esta historia? Yo creo que no. Nada más el pastor dijo amén. ¿Han leído la historia de la mujer sorprendida en adulterio? Pues como que más o menos. Bueno, fíjese. Ya ustedes saben la historia. Por eso nada más vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Porque recuerden que la hallaron en adulterio, la sorprendieron en adulterio y la gente quería acabar con ella, amén. Se la llevaron a Jesús pensaron ellos, bueno, a ver qué va a decir Jesús, qué va a hacer. Pero fíjense en el verso 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero fíjese en esta frase que sigue, que es lo más hermoso que tú y yo tenemos que hacer diariamente. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vive en esa liberación, vive en esa sanidad. Que, ay, se me salió esto, ay, que dije eso. Pídale perdón a Dios y adelante. Amén. Usted tiene el poder y la autoridad en su boca, en su lengua, en su vida, para poder reprender y echar fuera cualquier cosa que esté ahí en su vida y seguir viviendo esa vida en bendición, en sanidad y en liberación. Amén. Ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. Iglesia,
Dios le dice en esta mañana, Dios nos está diciendo en esta mañana que tenemos que vivir libres de pecado. Libres de pecado. Si alguien o alguno ofendió, pecó, pídale perdón a Dios y Dios lo perdona, y adelante, y siga viviendo la vida que Dios quiere que usted viva. Punto número 6. Revístase de la armadura de Dios. En este punto, hermanos, fíjense, en este punto le puse revístase de la armadura de Dios. ¿Por qué? Dios nos ha provisto de armas espirituales. Y esas armas usted las va a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 6. Y yo creo que usted ya las conoce, ¿sí? Ya sabe cuáles son esas armas. Ya Dios nos dio las armas. Dentro de esas armas también está la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Todas esas son armas del cristiano, junto con las de Efesios capítulo 6. Pero aquí en este punto se nos dice, revístase. ¿Qué entiende usted por la palabra revestirse? A ver. ¿Cómo? Revístase, o sea que si usted ya lo tiene puesto, ¿qué dice? Vuélvase a poner. No diga, no, yo ya lo leí, ya no lo necesito, ya me lo sé. No, día con día, diariamente, vuélvaselo a poner, vuélvalo a leer, vuelva todo lo que Dios nos dice. Pero fíjese, el Señor nos dio ya la armadura, pero el Señor no va a venir a revestirnos. Él no va a bajar del cielo y va a decirle, a ver, hija, ven, déjame ponerte el yelmo, déjame darte esto, déjame. No, Él ya nos dio la armadura, ya la tenemos, ya la sabemos, ahí está. No, ahora usted y yo debemos agarrarla, ponérnosla diariamente. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:11? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra toda acechanza del diablo. Y la armadura la da ahí, hermanos, ahí la tiene la armadura, ahí en el mismo capítulo 6, verso 10. Y ahí le empieza a desglosar la armadura. Pero usted día con día tiene que empezar a ponerse esa armadura. Verso 11 dice, vístase de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, ¿qué quiere decir? La astucia del diablo, contra toda astucia del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y empieza a decir Pablo, y en el 14 dice, estad pues firmes, cíñanse vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzan los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomen el escudo de la fe. Y empieza, hermanos, a decirnos ahí, esa es la armadura de Dios, pero usted tiene que aprender a ponérsela, amén, diariamente tiene que aprender a hacer uso de esta armadura de Dios. ¿Para qué? Para que esté firme. Para que usted esté firme contra toda acechanza del diablo. Por eso a veces en la iglesia hay mucho cristiano, mucha gente que espiritualmente está dormida, espiritualmente está enferma. Puede estar sana físicamente, pero espiritualmente está enferma. Porque no ha hecho uso de esa armadura de Dios, no ha hecho uso de esa palabra de Dios, no ha hecho uso de las promesas que Dios tiene en la palabra. Tenemos que aprender, iglesia, tenemos que aprender a hacer uso de todas las armas que Dios nos ha dado y que las tiene a disposición tuyas
y a disposición mías. Amén. 7. Aprenda a cubrirse con la sangre de Jesús. Aprenda, hermanos, cada vez que usted tenga tiempo de oración, cada vez que usted pase tiempo en oración con Dios, tiene que aprender a usar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esta va a cubrir su mente, su espíritu y su alma. Usted tiene que aprender a cubrir su familia, su casa, su esposo, sus hijos. ¿Se recuerda cuando los israelitas iban a salir de Egipto rumbo a la tierra prometida? El último paso que dieron era cuando Dios le ordenó que pusiera sangre en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y el diablo huye cuando usted empieza a mencionar el nombre de Jesús. Amén. Cubra su familia, su casa, sus hijos en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Gloria al Señor. Es necesario cubrirnos diariamente con la sangre de Cristo, ponernos toda la armadura descrita anteriormente en el punto número 6 y empezar el día, empezar los días, cada mañana, cada día que Dios te dé, cada día que amanece, tú debes de aprender a glorificar a Dios, a ponerte la armadura de Dios y a empezar un día para la gloria de Dios. Por ahí a veces oigo que dicen con toda la actitud. No, con toda la actitud. No, es con toda la bendición de Dios. Amén. Con la bendición de Dios, con la armadura de Dios, es que tú vas a poder vencer el día que Dios te da. Amén. Cada día que tú y yo pasemos aquí en esta tierra, hermanos, es un día de bendición. Cada mañana que tú abres tus ojos, cada mañana que tú ves la luz de un nuevo día, es una oportunidad que Dios te está dando. Es una oportunidad que Dios te está dando, iglesia, para que tú vuelvas a la realidad, para que tú digas: Señor, es un día que tú me has regalado, es un día que yo voy a vivirlo conforme a tu palabra. Ayúdame a vencer. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú hasta en este día, quizás tus pensamientos eran otros, tus ideas eran otras, pero tú has aprendido en este día que para poder mantenerte en una sanidad espiritual, en una liberación espiritual, tú debes de aprender a poner por obra todo lo que está escrito en la palabra de Dios para que tu vida espiritual prospere y te vayas para arriba, hermanos. Amén. Y ahí entonces vamos a poder decir: wow, estoy viviendo de victoria en victoria. Amén. Y no decir: ¿cómo andas, hermano? Pues por ahí. Bueno, fíjate que el diablo me trae. Qué bárbaro. Oiga, porque así hemos oído que de repente la gente se expresa: no, hombre, el diablo me trae, o el chanclas me trae. Fíjate, si tú eres hijo de Dios, Él ya no tiene poder ni autoridad sobre ti. Amén. Gloria al Señor. El punto número 8, resista al diablo. Santiago 4:7, ¿qué dice? También ya se lo debe de saber de memoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tienes que someterte. ¿A qué? A Dios. Dios nos ha dado esa armadura, no solo para protección y bendición, sino también para resistir a Satanás, a sus demonios y a sus maquinaciones que quieren hacer daño a la vida del creyente.
Día con día tienes que aprender a renovar tu mente diariamente con esa palabra, con esa fortaleza, con ese poder que Dios te ha dado. Número 9, desarrolle un espíritu perdonador. Si ya tú, al oír los temas, tú dices, bueno, pues ya perdoné a los que me hicieron y perdoné a los que yo ofendí, perdoné, pero eso no nada más es de perdoné y ya. Día con día tienes que aprender, porque sabes que día con día estamos viviendo una lucha aquí en la tierra. Y de una u otra forma va a haber ocasiones en que te hagan y te digan y esto y te ofendan y cosas. Debes de aprender a perdonar, hermanos. Al que te haga, al que te diga, al que te ofenda y todo. Amén. Esa es una de las mayores razones por las cuales el enemigo puede venir a oprimir a los creyentes. Porque dices tú, ya perdoné, pero cuando vienen y te hacen algo, empieza otra vez el resentimiento, el que me hizo, el que me dijo, y no, ya no voy, ya no es. No, tienes que aprender, hermanos. Si hay falta de perdón todavía en tu corazón, no estás bien del todo, no estás bien. Por eso en esta mañana Dios quiere que en esta mañana te vayas totalmente no convencido, sino que te vayas totalmente bien entregado y bien enterado de lo que es la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Amén. Dios quiere, hermanos, que si de una u otra forma te han ofendido, nos dice en el libro de Mateo 18, 21 al 35, y esto lo puede leer en su casa, ahí nos está hablando acerca del perdón. Cuando se le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Pensaron que Jesús les iba a decir, mira, hijito, solamente una, no les des más, ¿eh? No, les dijo, ¿qué? No te digo sino 70 veces 7. ¡Wow! No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, tú tienes que aprender a desarrollar ese espíritu perdonador en tu vida diariamente. Nada que me ofendí, nada que me sentí mal, nada que pues ya no me hablaron, no me dijeron, no me miró, no me hizo caso, me miró de arriba abajo, no le caigo bien, no entró en su círculo, no me dijo, no me habló, ni me saludó, me volteó la cara, no, ya no les caigo bien, no, hombre, ya no voy. No, hermano, eso no es el cristiano. Tú tienes que aprender, wow, no me saludó, pues no me vio. Amén, ¿verdad que sí, Jonathan? Amén. Pues eso es todo. Aprender. Wow, decimos, Señor. Cuando uno pone por obra la palabra de Dios, hermanos, usted va a ir sintiendo diariamente. Así como cuando se toma usted la pastilla cuando le duele la cabeza y usted dice, wow, se me quitó. Pues usted tiene que tomarse esa pastilla de espíritu perdonador y usted va a decir, wow. No lo vi, ni cuenta me di, fíjate. Pero el enemigo viene y le dice con la otra hermana, ¿te fijaste? Te hizo caras, como, te hizo caras, yo que tú ya no iba. Y la hermana dice, no, pues yo ni la vi. No, es que se sonrió, hombre, se sonrió la hermana. Pero, oiga, eso es aprender a que el enemigo no nos gane, hermanos. No nos gane. Amén. ¿Qué dice el último? Ya para terminar el último, ¿qué dice? Renueve su mente día con día, porque, wow, una de las formas que los demonios usan, fíjese, una de las formas que los demonios usan para intentar regresar a su vida es a través de la falta de disciplina. Y esto es
La mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente es un campo de batalla diariamente. Aquí, hermanos, tu mente, esta es la que te dice, ya no vayas. Te cayeron, les caes mal. Ni te saludan, ni te hablan. Y empieza a trabajar aquí el enemigo, hermanos, aquí, empieza a trabajar. Entonces, por lo tanto, usted y yo debemos desalojar, ¿sí?, toda imaginación nociva y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios 10:5? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese, ¿qué se levanta? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo o a Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Tu lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana. Tu lucha no es contra, a lo mejor contra el pastor, no, yo creo que no, ¿verdad? Tu lucha no es contra tu líder, tu lucha no es contra tu discipulador, tu lucha no es no, hermanos. Tu lucha, hermanos, son contra huestes espirituales que andan en los aires. Amén. Por eso es que tú y yo debemos de aprender a renovar nuestra mente día con día, día con día. ¿Y cómo la renuevo, hermana? Y vuelvo al primer punto. A través de la palabra, a través de la oración y a través de la lectura. Bueno, ya dije a través de la palabra, que es la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Unidos, hermanos, unidos en una verdadera comunión con Cristo, vamos a poder darle en la cabeza al diablo. Amén. El último verso para terminar es Juan 15, del 3 al 4. Y nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora permanezcan en mí y yo en vosotros. Amén. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Ya ustedes, hermanos, están limpios por la palabra que se les ha dado, la palabra que ustedes están leyendo, la palabra que ustedes día con día se alimentan. Pero ahora permanezcan en Dios. Permanezcamos en Jesús para poder disfrutar esa salvación, esa liberación, esa felicidad que Él tiene preparada para nosotros.